jueza Daniela Camacho ordena prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa. Autoridades ecuatorianas informan que cuerpos hallados en Tumaco, Colombia, corresponderían a Oscar y Katy, secuestrados por el grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho. Pleno de la Asamblea conformará comisión ocasional sobre caso Gabela este jueves. Pleno de la Asamblea Nacional superó el primer debate de las reformas al Código Orgánico General de Procesos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en esta jornada de martes 3 de julio de 2018. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Bienvenidos todos, aquí empieza la emisión estelar de TVL Noticias. Iniciamos contándoles que el canciller ecuatoriano José Valencia informó que existe la probabilidad, alta probabilidad, de que los dos cuerpos hallados en Tumaco, Colombia, correspondan a la pareja ecuatoriana secuestrada en abril de este año. Este miércoles, peritos y familiares de Oscar Villasís y Katy Velasco viajarán a Pasto para continuar con las pericias de rigor. Las pruebas forenses realizadas hasta el momento determinarían una alta probabilidad de que los cuerpos hallados en Tumaco, Colombia, correspondan a Oscar Villasís y Katy Velasco, ecuatorianos secuestrados por el grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho en abril de este año. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. Esas pruebas forenses están todavía en curso, es decir, no se ha confirmado aún la identidad de las dos personas, no obstante lo cual, el gobierno ecuatoriano está actuando de una manera expedita, de una manera conjunta con todas las instancias del Estado. Desde el Ministerio de Justicia, según la secretaria de Estado, Rosana Alvarado, desde el momento del hallazgo de los cuerpos se tomó contacto con los familiares. Se prevé que este miércoles peritos y familia de ambos ecuatorianos viajen a Pasto con las muestras para las pericias médico-legales. Recalcó que aún no está confirmada las identidades de los cuerpos. Pero su identidad no ha podido todavía porque no pasan todas las pruebas médico-legistas que un caso como este exige, no podríamos confirmar que se trata de la pareja conformada por Oscar Villasís y Katy Velasco. Fiscalía General del Estado y Policía Nacional han movilizado todo el contingente para las pruebas técnicas forenses. Especialistas en criminalística ya están en Pasto. Inmediatamente incorporará estas diligencias al proceso y se hará conocer lo que corresponda, si son o no y que corresponden a los cadáveres que se han encontrado. Para realizar las pericias que correspondan a los contextos que correspondan en coordinación con los homólogos de Colombia. La pareja fue secuestrada el 11 de abril por el grupo narcodelictivo. Según información del diario El Tiempo de Colombia, el hallazgo de los cuerpos lo hizo una patrulla militar apoyados en caninos especializados. Los cuerpos fueron exhumados y en el lugar se cumplieron los protocolos de levantamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en la Asamblea Nacional hubo reacciones tras la confirmación del hallazgo de dos cuerpos en Tumaco, Colombia. Los legisladores sostienen que el gobierno ecuatoriano debe presionar para que las autoridades colombianas cumplan con su parte en el control y vigilancia en la zona fronteriza. Tras el hallazgo de los cuerpos presumiblemente de la pareja ecuatoriana secuestrada en abril de este año, desde la Asamblea Nacional se considera que las acciones entre ambos países se deben ejecutar con prontitud. Lo dijo el legislador César Litardo, pues aseguró que Colombia no ha cumplido con su parte en la frontera norte. Como decía, Colombia tiene que tratar de controlar su lado fronterizo, es su responsabilidad como tal. Lo que el gobierno ecuatoriano debe hacer es colaborar en ese sentido. En esa misma línea, el legislador Jimmy Candela argumentó que es hora de exhortar al gobierno ecuatoriano para que exija a las autoridades colombianas acciones de control en el cordón fronterizo. Es la oportunidad para exhortar al gobierno nacional para que tome las medidas que sean necesarias y que obtengan el respaldo irrestricto de esta Asamblea Nacional. La tarea como legislatura sigue pendiente, señaló la asambleísta Lourdes Cuesta,
pues las explicaciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando presidía María Fernanda Espinosa, siguen sin ser analizadas. Un juicio político que está planteado y que tiene que seguir su curso. Simplemente no está calificado aún por el CAL. Esa señora tiene que venir y dar la cara acá. El resguardo en la frontera no es suficiente. Hay que adoptar otras medidas que impidan que más casos de secuestros ocurran, sostuvo la asambleísta Vilma Andrade. La zona de la frontera hay un total abandono del Estado. No hay un Estado que responda a una acción positiva para que puedan tener producción, productividad, empleo, generación de emprendimiento, trabajo. A través de un comunicado oficial, se confirma que autoridades ecuatorianas se encuentran en contacto con sus pares colombianos a fin de coordinar acciones correspondientes que permitan verificar la identidad de los dos cuerpos encontrados. Mariela Logroño, TVL Noticias. Atención, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, ordenó prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, vinculado en el caso por el presunto secuestro del activista político Fernando Balda. La magistrada además emitió alerta roja para que la Interpol localice, capture y extradite al exmandatario. La jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, ordenó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa vinculado al caso del presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Camacho además emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite. La medida la adoptó en la audiencia de revisión de medidas cautelares del ex jefe de Estado, a quien en la audiencia de vinculación se determinó que se presente ante las oficinas de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador cada 15 días. Esto regía desde el 2 de julio. Sin embargo, Correa se presentó, pero ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, país en donde al momento reside. La jueza indicó que una vez que el expresidente llegue a Ecuador deberá ser trasladado a la cárcel 4 en el norte de Quito. En la audiencia, la defensa de Correa, Caupolicán Ochoa, presentó documentos con los que pretendía demostrar que Correa reside en Bélgica junto con su familia. Con esos papeles pretendía que la magistrada revise la medida y se presente ante una autoridad, pero en Bélgica. Sin embargo, la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados y solicitaron prisión preventiva y la notificación a la Interpol. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves se conformará la comisión ocasional para analizar la documentación relacionada con la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL, que sesionó la mañana de este martes. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para una nueva sesión. Se trata de la 525, en donde los legisladores conformarán la comisión ocasional multipartidista que analizará la documentación relacionada con el ex general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa tras la reunión que mantuvo la mañana de este martes. Se resolvió que un asambleísta por cada bancada integre una comisión que será nombrada en los próximos días. La comisión que se encargará de analizar los asuntos relacionados con el general Gabela estará integrada a nombre de nuestra bancada por el asambleísta César Ron. Y es que la comisión ocasional revisará la documentación respecto de un pedido de juicio político en contra del entonces ministro de Defensa Javier Ponce y además sobre los contratos para la adquisición de los helicópteros DRUV, documentos que fueron cuestionados por el entonces general de la FAE, Jorge Gabela. Yo creo que es un acto de reconocimiento a que la Asamblea no puede abstraerse de conocer qué es lo que sucedió en este triste caso. Pero el Consejo de Administración Legislativa también resolvió recibir a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Y es que el Legislativo busca profundizar en sus análisis en los casos de niñez y adolescencia. Porque evidentemente si estamos hablando de que nosotros queremos conformar una comisión ocasional que trate temas de la niñez y adolescencia y si quitan presupuesto al Ejecutivo, probablemente lo que apruebe la Asamblea va a quedar simplemente en palabras o en el papel ahí escrito. Entonces vamos a reunirnos y también le vamos a preguntar qué implicaría esta reducción de aproximadamente $10 millones. Finalmente, en la sesión del Pleno de este jueves, los legisladores recibirán a los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte. La sesión está convocada para las 10 de la mañana. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
En el actual periodo legislativo se han conformado 7 comisiones ocasionales sobre diversos temas y por determinado tiempo. Si bien esta es una atribución del Consejo de Administración Legislativa, ha provocado reacciones diversas en el Parlamento. Por otra parte, existe también expectativa por la conformación de la 8ª comisión ocasional que se encargará de investigar el caso Gabela. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que es el CAL el que tiene la potestad de crear comisiones especializadas ocasionales que serán aprobadas e integradas por el Pleno y que terminarán cuando se cumplan los fines para los cuales fueron creadas. Es así que en lo que va del actual periodo legislativo se han creado 7 comisiones ocasionales sobre diversos temas. 2 de ellas ya cumplieron su periodo: la Comisión Ocasional para Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Comisión Consulta Popular 2018. Actualmente funcionan 5 comisiones ocasionales: AMPETRA, Tránsito, Desaparecidos, Jubilados y la de Seguridad Fronteriza. Cada una de estas comisiones tiene un objetivo a cumplir en un plazo determinado. Sin embargo, la creación de las mismas genera diferentes criterios al interior de la legislatura. Hay quienes consideran que su creación es necesaria porque se trata de temas específicos. Podría hablar de la Comisión AMPETRA. Hemos cumplido ya un trabajo, se termina este julio y terminaremos presentando un informe de normativa. Si bien estas comisiones mayoritariamente no pueden legislar, hay temas de relevancia social que requieren esta conformación. Por ejemplo, la Comisión de los Desaparecidos. Y otros que cuestionan su creación, pues aseguran que son temas que pueden tratarse al interior de las comisiones permanentes. Y ya en la práctica, el que los legisladores participen en varias de ellas ocasiona dificultades en el trabajo. No deberíamos abusar del mecanismo de comisiones ocasionales, sé que algunas inclusive ya no logran quórum y no tienen la participación debida porque los asambleístas estamos repartidos en muchas comisiones. Hay algunas que ya tienen algún tiempo. Por ejemplo, hay una comisión ocasional de transporte que ya lleva 10 meses. Bueno, sería bueno preguntarle a la comisión ocasional qué pasa en la comisión ocasional de transporte en 10 meses que no resuelven los temas. Existe además expectativa sobre la creación de la 8ª comisión ocasional que dé seguimiento al caso Gabela. Sin embargo, expresan las condiciones que deberían tomarse en cuenta. Quienes conformen esta comisión ocasional deberían ser asambleístas que no hayan sido parte de las comisiones que trataron ya esta situación. Esta debería ser una comisión de 5 miembros, no más, para que haga el seguimiento. Comisión que está previsto se conforme esta semana y que tendrá como misión transparentar la información sobre el asesinato del general de las Fuerzas Armadas, Jorge Gabela. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto de reformas al Código General de Procesos pasó el primer debate en el Pleno. Los asambleístas coinciden en que las reformas apuntan a brindar un servicio más eficaz, eficiente y oportuno en todas las materias, excepto lo penal, constitucional y electoral. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, indicó que las reformas al Código de Procesos permitirán que la administración de justicia sea eficaz y eficiente y así atender las problemáticas de los ciudadanos de manera efectiva. Identificado ciertas normas que en vez de dar agilidad están generando cierto obstáculo, cierta preocupación y que requieren ser reformadas para un goce efectivo de los derechos por parte de la ciudadanía. Para Henry Cucalón, el objetivo es lograr celeridad, eficiencia, imparcialidad y honestidad en el sistema de justicia. La eliminación de la caución en los juicios de recusación. ¿Por qué es prioritario e importante? Porque este tipo de procesos no debe estar sujeto a ninguna condicionalidad. Luis Fernando Torres, proponente del recurso de revisión, manifestó que la reforma al Código General de Procesos se construyó con mucho fundamento técnico, con el objetivo de asegurar la tutela efectiva de derechos y el acceso a la justicia. Conocimos de casos en que, habiéndose presentado en 4 veces las demandas, los jueces en 4 ocasiones habían decidido archivar por asuntos meramente formales, por soberbia judicial o por la alta discrecional que da el Código. Con las reformas propuestas ya no podrán los jueces archivar demandas y beneficiarse del archivo. Franklin Samaniego destacó los avances en materia de infraestructura y ejecución. Ha impulsado la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener el acceso a la justicia y garantizar un principio fundamental que es la inmediación con la oralidad, que el ciudadano pueda estar presente
en el desarrollo del proceso penal por la vía oral. El Código General de Procesos es la norma que recoge los procedimientos en materia no penal. Clever Aranda, TVL Noticias. En Ecuador, más de 1.500 personas fueron reportadas como desaparecidas. Ante esta realidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión Ocasional de Desaparecidos, que investiga justamente estos temas, pueda tramitar reformas y leyes en su ámbito. Este insumo será entregado a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que lo incorpore en el trámite de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Con 84 votos, el Pleno aprobó la resolución para que la Comisión de Desaparecidos tramite proyectos de reformas o leyes de su competencia. El presidente de esta mesa de trabajo, Absalón Campoverde, señaló la importancia de la resolución. Por ejemplo, estamos hablando de 1.577 desaparecidos en el Ecuador, y ese es el número que habla la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la DINASED, que antes, por supuesto, cada institución hablaba de un número diferente. Absalón Campoverde comenta que la situación de desaparecidos se lo trata como un acto administrativo, por lo que insiste en la tipificación penal de la desaparición involuntaria de personas. En el 2014, la Asamblea tipificó como delito la desaparición forzada. Hoy, la Comisión Ocasional para tratar temas de desaparecidos, que está conformada por 10 miembros, hemos presentado un proyecto de reforma al artículo 84, en el cual estamos pidiendo la tipificación como delito a la desaparición involuntaria a personas particulares. Marcela Guiñaga aclaró que el Código Integral Penal contempla la no prescripción del delito cuando una persona es buscada hasta saber su paradero. Es un cuerpo normativo que tiene que mirarse con integralidad, absolutamente. Por eso, a nombre de la Comisión de Justicia, en su calidad de presidenta, y a nombre de los miembros que la integran, pido que se respete la reserva legal que tiene el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Por unanimidad, la resolución tuvo acogida en el Pleno. Clever Aranda, TVL Noticias. Y de inmediato saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Alichishi mashi belki Sánchez shinamikanga yukuna yukunchi nyami kasna kaichishi pi kikimpa kwasiman chamukunchi kichwa shimipi wisha ikunata pish rixi chingapa kasharishun. Hallazgo cuerpos Tumaco. Kasna kai punja kuna imami uyarishka kai Colombia kai Tumaco llaqta imapi ishke aicha wañushka kuna imata hapishka. Shinapash kasna kai José Valencia canciller llaqta pushak imaka willachishka minishpa kasna kai wañushka aicha kuna imaka kai Oscar Villasís shinallati Katy Velasco runa kunapa aicha shinamikan shinapash ñukunchi kai punja kunami tukuy taripaykunata rashon pikunati kashka chayta yachangapan nishpami Chishka. Reacciones pareja secuestrada. Sinayate kai mamayakta tandanaku yuku imapi mitauka apukuna chica yashka yuyaykuna imata charirka. Paikuna kaninmi kashna kai hatun Colombia yakta pipusha kuna imata Ecuador yakta kastawan mañana mikan kai saiwa yakta kuna imapi astawan chapanakui sinayate rikuykuna mirachu nishkami. Sinayate gastawan kai punja kuna imaka kaipi mana imapay chapakruna kuna imaka rikurishkacho chaymanta miyakikuna pi urmashkanchi nishpami kaipika rixi chirka kuna. Revisión medidas Correa. Chinayati Kaipunja Imami Kai juez de la Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho Warmi Apugimaka Willachishka Nishpa Kai Yaktata Ñaupa Pusha Rafael Correa Runa Imami Kai Punja Kuna Imaka Kashna Kai Hatun Tandanakui Kama Yukuman Willachinaman Shamunapak Mana Shamuskakan Chaimantami Kashna Kai Caso Balda Ninchi Chaitaripa Ikuna Imamantaka Kai Kutin Imaka Ña Kashna Wichkanaman Kai Achishkanchi Nimi Shirapash Kai Alerta Roja Tukui Ista Yakta Kunapi Maipi Purikukta Happy Mucho Apa Mucho Kai Yaktaman Chayachimucho Chaitami Mayashkanchi Nishpami Kai Pika Rixi Chishka Kuna.
Cuna. Sesión jueves. Kai Consejo de Administración Legislativa Tandanaku y Ima Mika Shamu Kulka Punja Ima Kashuhatun Rimanaku y Tacharinka Cuna. Shinayati Kaipika Kai Jorge Gabela Runa Ima Wanyushkata Ima Shina Taripanapak Chuguchilla Mingarita Wiñachina Pagmi Kaipika Arininga Cuna Shinayati Rixinka Cuna. Comisiones ocasionales. Kasnakai punjakuna que quillakuna que watakuna ima ka kanchis uchilla mingarishka kuna ima mika ima majakta tandanaku yukupi wiñarishka kan. Chinapash kasnatei hatun yankay kuna ima ka kai Consejo de Administración Legislativa tandanaku imi ñaupagman arinishpa wiñachishka. Kai punjakuna ima pimi yasuyakun kasna pusak shukti uchilla mingarishka wiñarichun. Kai kutin ima ka kai caso gabela ñawinchi imata ñaupagman apangapak. Primer debate Código de Procesos. Kai Kamachi Imata Astawan Rimanakushpa Katishpami Shugniki Chimbapura Imata Kunan Kai Punja Kai Mamayakta Tandanaku Yukupi Puchukarka Kuna. Shinayati Kai Hatun Kamachi Mushu Yachina Imapika Imashina Yakashna Utkachishpa. Pacta, Shinayati Chayapita, Mañaikuna Imata, Yakta Yankana Wasikunapi, Ayukunaman Chayachichun, Chaita Miñukunchi Kamashkakunchi Nishpami, Rixi Chirka Kuna. Resolución desaparecidos. Shinayati Kai Watakuna Imaka Kashna Shukpatsa Shuwaranga Pichka Patsa Ayukuna Imami Kai Yakta Imapi Kachingarishka Kan. Shinayati Kai Mama Yakta Tandanako Yuku Imapimi Kashna Kai Ashaya Pachapan Mingarishka Apukuna Ima. Kamachikuna Mushuyachina Payuyekuna Kilkakuna Tachayachichun Kai Mingarishka Kai Kilka Imapi Arinishka Kuna. Shinayati Kashna Kai Mañaikuna Kilka Mushuyachina Payuyekuna Imataka Kai Justicia y Estructura del Estado Mingarishka Apukuna Mamicha Yachinga Paikuna Kashna Kai Código Integral Penal Kamachi Mushuyachinapi Kimichichu. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Gracias por acompañarnos en esta la emisión estelar de TVL Noticias. Este miércoles comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el superintendente de bancos, Cristian Cruz, en el marco del tratamiento de la solicitud de juicio político que se plantea en su contra. A Cruz se lo responsabiliza de incumplimiento de funciones en cuanto al control de la banca pública. Este miércoles comparecerá ante la Comisión de Fiscalización el superintendente de bancos Cristian Cruz para presentar las pruebas de descargo dentro de la sustentación del juicio político que se lleva contra él. Estamos invitándole para el día miércoles, sin descartar que podrá entregar, algún elemento complementario a su comparecencia hasta el día jueves o viernes de esta semana, que se acaba el plazo, y probablemente el día viernes en horas de la tarde estemos convocando ya para el análisis del informe. Este lunes acudieron a la comisión el presidente del directorio del IES, Manolo Rodas, y el vocal Felipe Peso. Rodas aseguró que se transparentarán las cuentas del IES. Existe un compromiso permanente para que se transparenten las cifras, los datos, se encuentran, como he señalado, y me permito entregar a la comisión el estudio actuarial y evidentemente los estudios actuariales que se realicen y que sean acompañados en este caso por las universidades del país, serán puestos en conocimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas. Rodas también resaltó que el informe de la Contraloría señala que las autoridades de la Superintendencia de Bancos no cumplieron sus funciones de control, en especial en lo que corresponde al Fondo de Salud. Está bien claro esta situación. Sabemos que hay bastante omisión de parte de estas personas que tenía que haber controlado todo lo que es en este caso el Seguro Social. Comisión recibió las pruebas de cargo por parte de Raúl Tello, solicitante del juicio político, quien reiteró que el superintendente de bancos violó la ley en perjuicio de los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y omitió sus obligaciones de control en torno a la banca pública, como en el caso del Banco Central del Ecuador. Se tiene que prever jubilaciones, mensualidades, y se nos ha dicho acá de que posiblemente se conozca cuáles van a ser las medidas para lograr la sostenibilidad del Seguro Social. El ministro de Economías y Finanzas, Richard Martínez, también fue convocado por la comisión, pero no acudió. Únicamente remitió un documento respondiendo a las inquietudes de la comisión. Clever Aranda, TVL Noticias.
La comisión ocasional que analiza los temas de tránsito continúa con la revisión de los artículos para reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Miembros de la Policía Nacional acudieron a esta mesa de trabajo para realizar aportes y buscar una solución para la reducción de la accidentabilidad en el país. Los tiempos apremian a la Comisión de Tránsito. La falta de quórum ha afectado en el tratamiento de los artículos para reformar la ley. Así manifiesta el legislador Freddy Alarcón. Preocupante para el país, para quienes formamos parte de esta comisión. No hemos avanzado mayor cosa, el número de accidentes sigue creciendo en el país. Ante la comisión compareció el coronel de policía Wilson Pavón, director de tránsito, para realizar aportes que ayuden a reducir las estadísticas de accidentabilidad en el país. La ejecución de un control se traduce en el cambio positivo, se espera, del cambio del comportamiento de los usuarios de las vías, y es justamente esta información que nosotros vamos a contribuir. La parte técnica especializada del control del tránsito y también la investigación de los siniestros viales que Policía Nacional maneja también. A criterio del presidente de la comisión, Fafo Gavilanes, uno de los principales problemas es las inobservancias a las leyes, como por ejemplo conducir con licencia caducada o sin puntos. Sí, también se va a revisar porque hay algunos de los casos que son sancionados 3 veces por la misma causa. También se analizará aquello, esto en conjunto con la Comisión de Justicia, y de esa manera se expedirá el documento al país. Freddy Alarcón señala que sanciones más fuertes no son necesariamente soluciones. Partidario más bien de que se entre en un proceso de capacitación, de conocimiento. Esto es un poco a largo plazo, porque yo creo que las leyes más coercitivas no nos cambian la conciencia. En julio la comisión deberá presentar un informe para primer debate de la propuesta en materia de tránsito. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y para dialogar y conocer detalles acerca de los avances en el trabajo que lleva adelante esta comisión ocasional que maneja los temas de tránsito, vamos a contar con la presencia en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Integrante de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Asambleísta Marín, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos quienes nos pueden estar mirando y escuchando a través de este importante medio de comunicación. Decía en la presentación que queremos conocer cómo avanza este trabajo al interior de la Comisión Ocasional que analiza los temas de tránsito, pero brevemente me gustaría aprovechar su presencia para hablar de un tema de coyuntura. Sin duda, esta jornada ha sido la información difundida por las autoridades de justicia, el propio canciller de la República, sobre el hallazgo de 2 cuerpos en la zona de Tumaco, Colombia, que podrían corresponder a la pareja ecuatoriana que fue secuestrada meses atrás. Esto nos remonta a todo lo que ocurre en la zona fronteriza con Colombia, entre nuestro país y Colombia. Aquí en la Asamblea Nacional se han hecho esfuerzos para llevar adelante investigaciones sobre este tema. ¿Cuál es su criterio respecto de esta información conocida esta tarde? Bueno, en primera instancia, recordar que el Ecuador se mantiene de luto con mucha tristeza, porque es evidente que ya han retornado los 3 cuerpos. Sin embargo, por el momento todavía existe esta ambigüedad de que estos 2 cuerpos que han sido hallados puedan ser de los 2 compatriotas que fueron secuestrados. Así que de los comunicados que hasta la presente fecha tenemos, existe muy alta la probabilidad. Sin embargo, hay que hacer los exámenes respectivos para poder corroborar que dicha información es certera y 100% acertada para poder informar a los familiares. Sin duda alguna, además en la frontera norte al parecer se han bajado las tensiones. Sin embargo, el trabajo que todavía queda por hacer es muy largo, mucho interacción, una coordinación realmente profunda que tiene que hacerse, porque hay que generar un trabajo integral, y es eso en lo que inclusive como integrante de la Comisión de Frontera Norte, como vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, venimos desempeñando acciones directas, como por ejemplo la primera en la Comisión de Frontera Norte es generar las propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Pública, que eso es fundamental, y en una segunda instancia como vicepresidenta de la Comisión
Comisión de Relaciones Internacionales, junto a la presidenta, hemos estado buscando la forma de tener contacto con los senadores y los diputados de la Cámara y del Senado de Colombia para buscar las formas de llegar a generar reuniones de trabajo y poder evaluar todos los temas de los convenios binacionales. Esto es absolutamente importante porque, como bien dice nuestro integrante de la comisión, el general Yandún, que mucho conoce del tema, él menciona y dice que existen más de 40 acuerdos, pero necesitamos saber cuántos se han cumplido, qué se ha cumplido, qué está pendiente de cumplir, y esa es nuestra responsabilidad como asambleístas. Eso está sobre la mesa, únicamente esperaremos hasta que el 20 de julio se haga ya el cambio de cámaras y de los diputados y senadores por las nuevas elecciones que ha tenido Colombia, y posterior a ello nuestro interés es reunirnos con los diputados y senadores tanto de Tumaco como también de Nariño, y de esta manera tener un contacto directo también con la Comisión de Relaciones Internacionales. Estos son los aspectos generales, pero también que van sumados a esta gran solidaridad con las familias tanto de los secuestrados como de los repatriados. Usted refiere esta necesidad de un trabajo integral que sin duda alguna tiene que venir de todos los frentes para que todo lo ocurrido no quede en la impunidad. Es el clamor no solo de las familias de las víctimas, sino de todo un país que ha venido sufriendo este conflicto vivido en la zona fronteriza. Definitivamente que sí, no puede quedar en la impunidad. Hoy han sido 3 vidas valiosas, las cuales perdió el Ecuador, y que no puede ser esto como que no ha pasado nada. No puede quedar en impunidad. Nosotros estamos vigilantes a que todo el procedimiento que realice, de hecho la Fiscalía de Colombia, porque recordemos que los hechos sucedieron en Colombia, tiene que procesarse como corresponde, y nosotros estar vigilantes a que también den respuestas oportunas por parte de nuestro hermano país. Y hoy varios asambleístas sobre este tema manifestaban y reflexionaban acerca de la necesidad de que el gobierno ecuatoriano en cierta medida presione también al gobierno colombiano para que cumpla su parte, para que haga su parte en lo que tiene que ver con el resguardo, con la vigilancia en la zona de frontera. Eso es algo muy particular, importante mencionarlo, porque en la zona de frontera lo que está habilitado para Esmeraldas, que nosotros conocemos como la zona de Mataje, está cubierto con mucha fuerza policial y militar. En este momento el gobierno también ya ha presentado un plan integral para que otros ministerios se involucren y actúen dentro de su competencia, lo cual no es así en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Ajá. Ya en la parte de Colombia, de las fotografías, de las evidencias, tanto físicas en fotografía como en documentación que hemos nosotros recibido y recabado, no hay presencia militar ni policial en la zona de frontera, lo que ha provocado que con mucha tristeza se vaya expandiendo de manera exponencial los cultivos de coca, y eso, por supuesto, necesitan trasladar esos cultivos ilícitos, necesitan trasladarlos a través del cordón del Pacífico, y utilizan la frontera norte, que en este caso es Esmeraldas, también la zona de Sucumbíos, y pasan hasta llegar a hacer todo el traslado de este material que es totalmente ilegal. Así que esta es la mayor delicadeza que existe en la zona de frontera, que no existe la presencia militar ni policial ni de ningún otro estamento por parte de Colombia. Eso lo que provoca es justamente lo que dije en un principio. ¿Cuáles son los compromisos que tiene Ecuador? ¿Cuáles son los compromisos que tiene Colombia? Respecto de lo cual tiene que haber el seguimiento. Tiene que haber respuestas, y las respuestas no tiene que dar los senadores ni los diputados. Tiene que dar el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano para saber qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, y por supuesto cuáles son los compromisos que estarán por cumplirse. Correcto, asambleísta. Quería aprovechar justamente estos minutos para hablar sobre estos temas en razón de que usted es vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que, como bien decía, sigue de cerca estos temas que sin duda alguna han puesto en zozobra a todo un país. Sí. En este último tiempo podría percibirse que el índice de violencia quizá habría reducido, pero hay que estar alertas respecto de lo que está ocurriendo. Definitivamente que sí. Asambleísta, decíamos también en la presentación de esta entrevista que vamos a dialogar acerca del trabajo de la Comisión Ocasional que analiza los temas de tránsito. Tiene un nombre extenso, se trata de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito. En su momento, esta comisión nació con un tiempo de 3 meses. Ese era el tiempo por el cual debía funcionar. Sin embargo, se solicitó una extensión de este plazo a 1 año en la medida en que son varios los temas que tienen que analizarse, entre ellos reformas, inclusive se habla de una reforma integral a la Ley de Tránsito.
Así es. En un primer momento la conformación de esta comisión fue para hacer un seguimiento al Consejo Consultivo. Oh sorpresa, cuando ya nos conformamos no existía ningún Consejo Consultivo y más bien esta comisión lo que hizo fue promover a que se conforme este Consejo Consultivo. Felizmente ya tenemos en el Ecuador un Consejo Consultivo que está vigente y que nosotros estamos dando un seguimiento a dicho ente que es importante en el tema de tránsito. Sin embargo, Consejo, asambleísta, que puntualmente se dedica a ¿qué? ¿Cuál es su función? A ver, el Consejo Consultivo, como su nombre lo dice, es en el momento que van a tomar una decisión, por ejemplo, lo que hacen es convocarles a todos los del Consejo Consultivo, que normalmente son, por ejemplo, los participantes del sector de transporte pesado, representantes de cada uno de los sectores, dependiendo del tema que vayan a tratar, los convocan. Y entonces, en base a esa convocatoria, entre comillas lo digo, es como una participación de la ciudadanía, que es quien utiliza el sistema y que da sus aportes antes de que se tome una decisión. Eso en la práctica realmente no se conoce si es que realmente son consideradas, valga la redundancia, los aportes que hacen los ciudadanos de la sociedad civil que participan en este Consejo Consultivo y que sean tomadas en consideración. Pero ese es el fondo y la forma como funciona el Consejo Consultivo. A raíz de eso es que se evidencia que en nuestras participaciones vinieron varios actores de diferentes sectores y lo que nos decían es necesitamos reformar la ley de seguridad de transporte y seguridad vial. Necesitamos Entre otros aspectos por la alta siniestralidad que se registra en el país. Por supuesto, ese era el altos objetivo. índices. Los altos índices de siniestralidad fue el punto de quiebre entre los que participaban y nosotros como asambleístas. Y es entonces que 2 o 3 meses posteriores se hizo una solicitud a través del Pleno de la Asamblea en el cual se solicitó que todas las reformas que estaba manejando una comisión en particular de la Asamblea sea trasladado a esta comisión ocasional que no solamente se dedique al seguimiento del Consejo Consultivo, sino que a la vez se encargue de recolectar todas las propuestas de reforma y que pueda articularlo, preparar un plan de trabajo, el mismo que ya tiene aprobado, hemos aprobado de manera unánime el plan de trabajo y que incluye, por supuesto, una reforma integral a la ley de tránsito, transporte y seguridad vial. Hablamos más o menos de 19 proyectos de ley reformatoria a la ley de tránsito. Así es. Ese es en promedio, sin embargo siguen llegando, la ciudadanía se ha enterado de esta reforma que estamos realizando, están muy preocupados, incentivados y también con muchas propuestas, así que ha seguido llegando más propuestas de reforma inclusive desde la ciudadanía, así que estamos trabajando fuertemente para poder dar un resultado que sirva para los ciudadanos y que sirva para quienes utilizan el sistema, que somos nosotros, los peatones, los transportistas y también, por supuesto, por parte del ente de control que pueda facilitar su trabajo. De este análisis que ustedes han podido hacer hasta este momento, asambleísta, ¿cuáles podrían en un primer momento ser los principales temas de mayor discusión? Bueno, los principales temas, uno de ellos es el tema de la licencia de conducir. En el momento que se expiden las licencias de conducir, lo que ha sucedido es que hay como muchos requisitos para unos y muy pocos para otros. ¿A qué me refiero? Cuando se va a expedir la licencia tipo B, por ejemplo, ya no es obligatorio hacer el curso previo en una escuela de conducción, lo cual las estadísticas que ha entregado tanto la Agencia Nacional de Tránsito como los gremios que son de la sociedad civil nos mencionan y se evidencia que los siniestros vienen desde los vehículos menores, es decir, no es que viene desde los grandes transportistas o del transporte pesado, que ellos tienen en cambio licencia tipo E. Entonces, cuando se evidencia que la mayor siniestralidad viene de motocicleta y la segunda siniestralidad es de los vehículos comunes y corrientes de los ciudadanos. Livianos. Entonces, ahí viene la preocupación. ¿Por qué se quitó la obligatoriedad de que para tener una licencia tipo B deban tener un curso previo que normalmente se emitía? Ese es uno de los temas. El otro tema también que ha sido muy debatido es la asignación de las frecuencias. Las frecuencias a unos, por ejemplo, claro, si a mis transportistas les entregan una frecuencia que vaya desde la Tacunga, Quito, Imbabura, van a estar encantados, pero no les va a parecer bien en cambio a la gente que está en Imbabura. Entonces, este tipo de controversias son las que ha preocupado porque muchas cosas en el momento que se entregan las frecuencias ha ido en contra inclusive de la normativa actual y ha prevalecido algunas presiones locales y lo cual nosotros más bien de manera categórica les invitamos a un diálogo frontal y que esta emisión de las frecuencias sea
con altura, con mucha objetividad y que no se contrapongan a lo que ya está emitido. Además de estos temas, asambleísta Marina, a su criterio, ¿qué elementos deberían incorporarse como parte del trámite de estas reformas para aportar a la reducción de este alto índice de siniestralidad en el país? Bueno, lo primero para mí es el tema de educación. Educación vial es algo fundamental. El día de hoy en nuestra reunión hemos aprobado, me parece que son 8 artículos de manera unánime, y uno de esos artículos que hemos aprobado en la reforma está justamente que se incorpore el tema de educación vial. ¿Qué ha sucedido? Es que educación vial lo han mirado como un tema adicional o que simplemente es algo complementario. No, tiene que ser algo permanente, que desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes, estén con una educación vial permanente. ¿Dentro de las mallas curriculares? Dentro de la malla curricular. Ajá. Eso fue aprobado el día de hoy, que esté incluido en la malla curricular. Eso es algo que habíamos pedido hace mucho tiempo atrás y que actualmente existe, pero 1 o 2 horas y eso es todo. Que existe una verdadera educación vial en nuestra educación básica y que eso vaya siendo progresivo. Esto para mí es fundamental. Ahora, lo otro también para la disminución de los siniestros es que quiénes son los que están manejando en este momento, y lo que decía, para la emisión de las licencias, ¿sí? Cómo se les está entregando tanto a motociclistas como a los vehículos livianos. Y en un tercer momento, ya en la parte mucho más amplia, en el transporte, algo que me preocupa a mí de sobremanera, que he trabajado mucho con los transportistas en mi provincia, desde los diferentes sectores del transporte, camioneta liviana, camioneta simple, camioneta doble, transporte pesado, trailers, camiones, camionetas, taxis, es que lo que se requiere con claridad es el tema de la facturación. No es posible que se le pida facturación a una camioneta sencilla, el mismo tipo de facturación que a un tráiler. Esas discrepancias son las que hacen que nuestra sociedad se vaya activando y que generen estas propuestas. Por eso, el tema de facturación, todos tienen que buscar la forma de mantener al día sus tributos, pero no es lo mismo facturar una camioneta sencilla que cobra $3 en un viaje a un tráiler que cobra $300, $400. Correcto, asambleísta Marín. Nada más para concluir, sobre la base del cronograma de trabajo que ustedes aprobaron al interior de la comisión, ¿cuándo podríamos ya contar con un informe para primer debate respecto del trámite de estas reformas a la ley de tránsito? Aspiramos que como integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, principalmente enfocados en el seguimiento al Consejo Consultivo, poder entregar un primer informe para el primer debate el fin de este mes de julio y poder presentar al Pleno de la Asamblea para el respectivo debate. Correcto, asambleísta, y seguiremos pendientes del trabajo que realiza esta mesa parlamentaria. Gracias por habernos acompañado. Encantada, que tengan un buen inicio de semana. Ha sido la asambleísta Ana Belén Marín acompañándonos en nuestro segmento de entrevistas. Avanzamos con más información. Talleres para erradicar el castigo físico y la violencia contra menores de edad y aportes al Código de la Salud serán parte de las actividades que desarrollará en los próximos 6 meses el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El grupo además prevé discutir reformas legales al Código Integral Penal. Y que aún no sabemos de cuántos niños, niñas y adolescentes estamos hablando. Afrontar los problemas de violencia, drogadicción, es prevenirlas. El pronunciamiento de niños y niñas sobre sus necesidades expuestas ante el Pleno por el Día Internacional del Niño en junio pasado son parte ahora de los insumos que serán trabajados por el Grupo Parlamentario para los próximos 6 meses. El coordinador del grupo, Franklin Samaniego, detalló los ejes que marcarán la agenda. Para nuestra gestión, la participación, la educación, la protección y el cuidado, la inclusión y la lucha contra la pobreza y la justicia y la vida libre de violencia. Analizar y reflexionar si los contenidos que se emiten en los medios de comunicación cumplen con la promoción y protección de los derechos para este sector de la sociedad fue propuesta de la legisladora Doris Solís. Esto una vez que en la Asamblea se discuten reformas a la Ley de Comunicación, a través de ejemplos y detalles de los programas que atentarían con los derechos de la niñez y adolescencia. Sobre los contenidos sexistas, violentos, racistas, homofóbicos en los medios de comunicación, y eso no ha cambiado. En la discusión, la legisladora Silvia Salgado, titular de la Comisión AMPETRA, habló de los casos de violencia en instituciones educativas y de qué forma el Estado estaría actuando una vez que se conocen estos casos. La fase o la responsabilidad del Estado como tal en el reconocimiento a la situación de las víctimas y en la reparación de derechos. Yo creo que es uno de los temas fundamentales, o sea, que hay que
darle debate. La situación laboral del personal a cargo de la estimulación de niños y niñas que estarían en riesgo de perder su trabajo por las medidas de austeridad del gobierno, en cambio fue tema del asambleísta Pavel Muñoz, quien solicitó mayor análisis en esta acción. Poner en riesgo la estabilidad de ellos sobre la base de poner en riesgo el programa de mayor impacto es una cosa de tremenda preocupación. En el Plan de Trabajo 2018 consta talleres sobre castigo físico, violencia en menores de edad y además el Código de Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recibió el estudio sobre el estado de la desnutrición de niños ecuatorianos menores de 2 años. Según los investigadores, el problema no es la falta de alimentos, sino la ingesta de una dieta inadecuada. Determinantes de la prevalencia de desnutrición de niños menores de 2 años en Ecuador es el estudio que presentaron investigadores de la Universidad de Georgetown. Luego que los resultados del cumplimiento de los objetivos del milenio, en que pese a que Ecuador cumplió la meta internacional, no llegó al objetivo nacional, que era llegar a desnutrición cero. Los investigadores dijeron que Ecuador es uno de los países con mayor desnutrición en América Latina y que la principal causa no es la falta de alimentación, sino la correcta ingesta de alimentos y una dieta adecuada. Tipo correcto de alimento y una dieta correcta para que reciban los nutrientes que necesitan para desarrollarse bien. Según estudios de la universidad, Ecuador necesita algunos millones de dólares al año para enfrentar los efectos de la desnutrición, además de los costos de repetición de niveles escolares debido a esta problemática. Al año es 27 millones de dólares en costos adicionales de educación, sobre todo por tener que repetir los niveles escolares. Hay toda una cifra de los costos que significa la desnutrición, es 2,5% del PIB. Por ello, y como recomendación, sugirieron que una de las alternativas para la problemática sea el cuidado prenatal. Intervención es el cuidado pre y postnatal durante los primeros 1000 días desde la concepción hasta los 24 meses de edad. En este tiempo las madres pueden ser evaluadas por riesgos, principalmente los asociados con desnutrición, y pueden tomarse estrategias de modo que las madres estén bien alimentadas y que reciban los cuidados necesarios durante su embarazo. Luego de la exposición del estudio, varios legisladores plantearon sus inquietudes sobre cómo combatir esta problemática en el marco de su competencia en materia legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Huillaikunatami castañopunchi kikipa huasimanchayachikunchi kaichishi quichua shimipi estaban rixishpa katishun. Kai fiscalización juicio super de bancos. Kasna kai punja kuna ima miña kai achishka kan kai chilla y punja paj. Kasna kai hatun fiscalización mingarishka ukuman kai superintendente de bancos Cristian Cruz Runata. Paitami kai juicio político kamachi ñawinchi ima tañawpagman katikunkuna kasna kamachi kuna llankaywan mana paktashka nishpa shinaka kay apunlla kuna imami kasna kay hatun tantanaku yukuman chayamushpa imaya llankashkata willachinga. Comisión Ocasional Tránsito Shinayati kay mingarishka pillaka gapukuna imami astawan kasna kay hatun transporte Tránsito y Seguridad Vial Kamachi ima tamushu yachina pakilkata rimanakushpa katikunkuna. Shinayati kay kutin imaka kay Policía Nacional hatun chapak runakuna imami kaypi imashina kasna kamachi ñawpakman katina payuyaykuna imata chayachishka kan. Shinayati paykuna kamashkakunchikninmi kasna ñankuna imapi ama llakikuna astawan mirashpa katichun. Grupo Parlamentario Niños, Shinayati kay wawakunata riku hatun tananakui apukuna imami astawan rimanakushpa katiku. Kay kutinka wawakuna imata ama makangapak, waksichikunata harkangapak, Shinayati kasna kay wawakuna ima alli mikuykunata charichun, chaytami ñukunchika kaypi mashkakunchi nishpami kaypika Shinayati willachishkakuna. Kasna kay hatun paktaykunata ñawpakman apanka imapaka kay Código Penal kamachi mushuyachi imatami mañana paka
rikukuchi nishpami kaipika willachishkakuna. Grupo Parlamentario Pobreza Chinayati Kashnakay Mamayakta Tananaku Yuku Imapi imagina ya que erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible Kashnakay Hatun Mashkaikuna Imata Yaupagman Katina Pagmi Rimanakushpa Katikun. Kaipika Ningmi Kay Ecuador Yakta Imapika Ishkiwata Tachari Urima Guawakuna Imami Kashna Wagirishkakan Paikuna Kamana Mikuna Yashkamanta hasta Wampi Mana Aji Mikushkamantami Kashna Wagirishka Kausaku Nishpami Rixichishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. La diputada venezolana Milagros Díaz llegó a la Asamblea Nacional del Ecuador para exponer sobre la situación que atraviesa su país. Los legisladores del movimiento Creo buscarán reunirse con el canciller José Valencia en busca de un pronunciamiento por parte del gobierno nacional. Los asambleístas del movimiento Creo recibieron a la diputada de Venezuela Milagros Díaz, quien expuso, según dijo, es la situación por la que atraviesa su país. Hoy venimos a decirle al pueblo del Ecuador que verdaderamente estamos atravesando por una crisis humanitaria sin precedente. Días atrás, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, fue recibido por varios legisladores. Fernando Flores, de las filas del movimiento Creo, señaló que en las próximas horas conversará con el canciller de Ecuador, José Valencia. Pidiéndole que su posición, la posición del gobierno del Ecuador frente a la situación de Venezuela cambie totalmente y sea radical. Y según dijo, presentará en la sesión del Pleno de este jueves un proyecto de resolución para exhortar al Ejecutivo a que adopte una postura radical frente a la situación de Venezuela. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y rápidamente, amigos, vamos a revisar las actividades de la Asamblea Nacional previstas en agenda para este miércoles 4 de julio de 2018, 9 de la mañana. La Comisión de Fiscalización recibe al presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, para que informe las acciones que realizará la institución que preside respecto a los concursos de méritos y oposición suspendidos por el anterior Consejo de la Judicatura. Esta sesión de la comisión será en el Salón de Uso Múltiple, planta baja, Palacio Legislativo. 9:30, la Comisión de Relaciones Internacionales recibe a asambleístas proponentes, a los ministros del Interior, de Defensa, Comandante General de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con sus observaciones, análisis y debate de los proyectos de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 9:30, la Comisión de Participación Ciudadana recibe a Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, para que exponga sus observaciones al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. También con el análisis y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de organizaciones sin fines de lucro. 9:30, sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos con el análisis y aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el conocimiento del proyecto de ley reformatoria al artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. También el conocimiento del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de la provincia de Esmeraldas. 10 de la mañana, Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibe a Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y a Carlos Vallejo Burneo, director general del IES, sobre la aplicación y vigencia del artículo 2 de una resolución emitida por el Consejo Directivo del IES, por el que se descuenta el 2.76% a las pensiones de los jubilados por concepto de seguro de invalidez, vejez y muerte.
10 de la mañana, Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Luis Onofa, representante del colectivo Espejo Libertario, a Jorge Guachamín, director ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios CORAPE, a Santiago Ceballos, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y a Carlos Rivadeneira y Enrique Herrería. Todos ellos con sus observaciones a los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. 10:30, sesión de la Comisión de Fiscalización que recibe al superintendente de bancos, Cristian Cruz, a fin que ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. Esto en el marco del tratamiento de la solicitud de juicio político que se presentó en su contra. Igualmente, esta sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional será en el Salón de Uso Múltiple, planta baja, Palacio Legislativo. A estas actividades sumamos también otras que están convocadas en horas de la tarde dentro de la agenda de la Asamblea Nacional. Usted podrá seguir de cerca el detalle de estos temas a través de nuestras siguientes emisiones informativas. Aquí concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.